chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní y vamos a ver redacción el cuento. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Gracias a Dios que podemos salir victoriosos de este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Pero ustedes son niños capaces, niños con fuerza, niños con ímpetu y niñas con ímpetu, y así es que realmente muy feliz de poder estar con ustedes y ser su profesora, y que cada vez que veo sus tareas darme cuenta de que hacen todo el esfuerzo por entregar excelentes tareas. Les felicito, chicos, realmente estoy muy feliz con ustedes porque tenemos la victoria en Cristo Jesús y ustedes han sido niños y niñas victoriosos. El Señor les bendiga. Comenzamos con nuestra clase de guaraní. Vamos a trabajar en la página 95. Vamos a ver la redacción. Redacción de cuento. Dice, observo la imagen y la describo. Vamos a observar esta imagen y podemos describir mita cuñaí. Podemos ver que tiene acarangüe, ju. El maracayá, que es maracayá, es blanco. Zapatú, punta. Tesa, mimbi podemos poner porque está así como ojos brillosos. Sai, nara, porque es naranjado. Camisa, también nara, porque es un color naranja, pero más claro y más oscuro. Bien, entonces, vemos, ¿verdad?, que acá nos da algunos ejemplos para poder redactar un cuento. Yo les quise facilitar un poco, pero hice así. Utilizo las palabras extraídas de la imagen para redactar un breve cuento. Yo le hice como oraciones, porque redactar un cuento les va a costar un poco, porque guaraní es muy difícil, y hasta ahora lo que hemos hecho son oraciones. Entonces, yo les puse así, mitacuña y ohuereco peteí maracayá monotí. La niña tiene un gato blanco. Mitacuña y ohuereco acarangüejú. La niña tiene cabello negro, su zapato rojo, zapato punta, ja, tesa, pona. Yo puse y ojos lindos. Entonces yo más o menos le escribí, ¿verdad?, estas oraciones como ejemplo. Pueden escribir estas oraciones, pero también pueden hacer más oraciones si así lo desean. Para facilitar un poco y no escribir un cuento largo, sino que sea como oraciones así breves. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden lavarse bien las manos y usar tapaboca en todo momento. Chao, chicos.